¿Dónde estará la iglesia cuando se están abriendo los sellos? ¿La iglesia será afectada por todos estos juicios y estos sellos? Hermanos, lo que voy a decir ahora no tengo la menor intención de ofender a nadie que crea esto. De hecho, yo mismo creía en lo que voy a rebatir ahora, es lo que creí cuando me convertí porque era lo que mi iglesia creía en ese momento. Pero el problema que yo creo que puede estar detrás de esa pregunta es que a partir del siglo XIX, surgió una corriente de interpretación escatológica muy detallada, donde se dice va a haber un rapto secreto en algún momento, y ahí comienza un periodo de tribulación que dura 7 años, y la iglesia ya no está aquí. O sea que durante esa tribulación la iglesia ya no está. El anticristo entonces está haciendo estragos en la tierra, y cuando ya termine ese periodo de gran tribulación, entonces viene Cristo, y luego entonces comienza un reino de 1000 años, y entonces al final de nuevo ya comienza la eternidad. El problema con ese esquema es que no toma en cuenta algunos detalles que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, nuestro hermano Sam Waldron decía esta mañana que es evidente por el Nuevo Testamento que la venida de Cristo no es secreta. Todas las veces que se habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es una segunda venida pública, y no se habla de más de una segunda venida. O sea, Cristo viene una vez ya. Como hay una sola resurrección y hay un solo juicio final. Escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, noten que Pablo está conectando allí lo que podríamos llamar el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual Cristo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, en su venida, dice más adelante. Si este hombre de pecado es el anticristo, si lo es, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que se identifica con la gran tribulación ocurrirá mientras la iglesia está aquí, porque ese es el orden que Pablo está presentando aquí. O sea, no se preocupen, nosotros vamos a ser sacados de aquí cuando las cosas se pongan bien feas. No, la iglesia de Cristo durante 20 siglos ha sufrido persecución. ¿Por qué nosotros seremos los únicos que no vamos a padecer? Pero pastor, la Biblia dice en Apocalipsis 3 que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí, nos guardará en el sentido de que cuidará nuestras almas mientras estemos atravesando por todas estas pruebas. Esa es la misma palabra que usa Cristo en Juan 17, cuando dice: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos aquí en el mundo, aquí hay muchos problemas, y Cristo nos está guardando de esta hora de la prueba, pero no es que nos está sacando de aquí. Bueno, de la misma manera, a medida que los dolores de parto que anuncian la venida de Jesús, algo que dijo Sam esta mañana, es el hecho de que todas estas guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, son principios de dolores, y la idea es como si fueran dolores de parto. A medida que se acerque la venida del Señor, es probable, así como ustedes madres cuando dieron a luz, los dolores se hacían más seguidos y más duros. Bueno, es probable que a medida que se acerque la venida de Cristo se van a hacer más duros, más constantes esos dolores de parto del mundo, pero el Señor nos va a guardar durante todo ese tiempo hasta que Él
regresa en gloria. El problema con esa enseñanza, mis hermanos, es que puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados porque se pregunten qué pasó, por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor. Solamente los invito a considerar primero la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida, y dos, el impacto que eso puede provocar en algunos que piensen, no hay problema, yo no voy a estar aquí cuando eso se ponga feo. Amen. Of course, because those seals are broken and indicate characteristics, historical characteristics of the entire gospel age. Sí, la iglesia está allí y será afectada porque hace parte o está dentro de las características históricas de toda esta era evangélica. These are not things that happened in the tribulation at the end of the age. Estas no son cosas que van a ocurrir en la tribulación al final del siglo o de la era, But characterize the entire gospel age. sino que son eventos que caracterizan toda la era evangélica. So those characteristics are the spread of the gospel, the white horse, Estas características son, por ejemplo, la expansión del evangelio, el caballo blanco, famine, war, la hambruna, la guerra, mass death, muertes masivas, Christian martyrdom, the fifth seal. el martirio cristiano, el quinto sello. So yes, the church lives in the midst of a world that is experiencing these kind of calamities. Así que ciertamente la iglesia vive en medio de un mundo que está experimentando todas estas calamidades. Yet through all these calamities, No obstante, a través de todas ellas, Christ builds his church throughout the world. Cristo edifica su iglesia a nivel mundial. In spite of these calamities, the church is built. Y a pesar de estas calamidades, la iglesia es edificada. And we must put our hope in the Christ who is using all these things to accomplish the great end of world redemption. Y debemos estar confiados en medio de toda esta situación porque Cristo está cumpliendo todo su propósito redentor.